El grito de mi nombre resonó por los pasillos de la escuela como un trueno en la bahía de Santander, pero no era de admiración, era de odio puro, escupido por labios que apenas conocían el peso de sus palabras. Natalia la maricona, aulló un chico de 15 años desde el fondo del aula, y el eco de las risas que siguieron me golpeó como olas furiosas contra las rocas del Sardinero. En ese instante, con el corazón latiéndome en la garganta, supe que mi secreto, ese hilo frágil que tejía mi vida entera, acababa de romperse ante los ojos de todos. Me quedé paralizada frente a la pizarra, el marcador aún en la mano, trazando una ecuación incompleta que de pronto parecía tan inútil como mi fachada de profesora impecable. Habían pasado meses desde que Victoria y yo nos encontramos en esa cafetería junto al Palacio de la Magdalena, con el mar Cantábrico rugiendo a lo lejos como un testigo silencioso de nuestro primer roce accidental. Ella, con su risa que olía a sal y a pan recién horneado, había sido mi salvación en una ciudad que me ahogaba con su hipocresía católica. Pero ahora, en esta aula polvorienta del Instituto María de Molina, todo se desmoronaba. Los estudiantes, mis estudiantes, me miraban no como a la maestra de matemáticas que les había ayudado a aprobar exámenes con paciencia infinita, sino como a un monstruo salido de las sombras. Era un martes de octubre y el viento del norte azotaba las ventanas con una insistencia que parecía burlarse de mi vulnerabilidad. Santander, con sus fachadas modernistas y sus playas que esconden corrientes traicioneras, siempre ha sido un lugar de contrastes, belleza radiante por fuera, pero con un conservadurismo que se clava como una espina en el alma de quien no encaja. Yo, Natalia Ruiz, de 32 años, había llegado aquí huyendo de Madrid, de una familia que me había desheredado por elegir el pecado, como decía mi madre en sus cartas que nunca respondía. Enseñar era mi refugio, un mundo de números precisos donde el amor no importaba, solo las soluciones. Pero el amor, caprichoso como el oleaje, me había encontrado de todos modos. Victoria era asistente en la biblioteca municipal, una mujer de 28 años con raíces en los barrios obreros de Cueto, donde las mujeres como nosotras aprendían a esconderse desde niñas. Nos conocimos cuando yo buscaba un libro sobre geometría no euclidiana, y ella, con sus manos manchadas de tinta y una sonrisa que iluminaba más que el sol de la cornisa cantábrica, me recomendó algo sobre curvas imposibles. Como la vida, dijo, y en ese momento, algo en mí se curvó hacia ella. Nuestros encuentros se volvieron rituales, paseos por el jardín de Pereda al atardecer, donde los bancos victorianos guardaban secretos de amantes olvidados, cenas en mesones escondidos en el barrio pesquero, compartiendo rabas y vino de Rioja mientras hablábamos de sueños que el mundo nos negaba. Pero el secreto pesa, y el nuestro empezó a filtrarse como humedad en las paredes de un caserío viejo. Primero fueron las miradas en los pasillos de la escuela, yo pasando por el patio donde Victoria a veces traía libros para la feria escolar, y un roce de dedos que duraba un segundo de más. Luego, los rumores. La profe con la de la biblioteca, susurraban las secretarias en la sala de profesores, con esa falsa piedad que es solo veneno disfrazado. Yo lo ignoraba, me enterraba en ecuaciones, pero Victoria sufría. No puedo más con las indirectas de mi jefa, me confesó una noche en mi apartamento en el centro con vistas al muelle de Maliaño. Lágrimas en sus ojos y yo, impotente, solo podía abrazarla, sintiendo su calor contra mi pecho como un faro en la niebla. El conflicto estalló esa mañana, durante la clase de 10º. Estaba explicando derivadas, mi voz firme como siempre, cuando entró el director, don Emilio, un hombre de 60 años con bigote canoso y devoción por las procesiones de Semana Santa. Natalia, un momento, dijo, pero su tono era acero. Me llevó a su oficina, donde el crucifijo en la pared parecía juzgarme antes de que él abriera la boca. Hay quejas. De padres. Dicen que tu conducta personal afecta a los alumnos. ¿Qué eres? Un mal ejemplo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo frío. Conducta personal. ¿Mal ejemplo? Quería gritarle que había salvado a más de un chico de la depresión con sesiones extras, que mis clases eran el único lugar donde algunos se sentían vistos. Pero me tragué el fuego asintiendo como una marioneta. Salí de allí temblando y en el pasillo la vi, Victoria, esperándome con un paquete de libros bajo el brazo, su rostro pálido como la espuma del mar en tormenta. «¿Te han dicho algo?», murmuró, y yo solo pude negar con la cabeza, mintiendo por primera vez. Esa mentira fue la primera grieta en nuestra armadura. Esa noche en la cama, mientras el viento ululaba fuera, le conté todo. Ella se incorporó furiosa.
No puedes dejar que te humillen así. Eres la mejor profesora que tienen, Natalia. Mereces ser tú misma. Sus palabras me quemaban, pero el miedo era más fuerte. Aquí no, amor. En Santander ser como nosotras es como nadar contra la corriente. Nos ahogará. Los días siguientes fueron un torbellino de susurros y miradas evasivas. En clase los alumnos que antes participaban ahora se callaban, y uno, Pablo, un chico tímido con gafas que yo sabía que luchaba con su propia identidad, empezó a faltar. Lo busqué en el recreo en el patio donde el humo de los cigarrillos adolescentes se mezclaba con el olor a pinos del monte. No es por ti, profe, mintió, pero sus ojos rojos decían lo contrario. Es que... Oí lo que dicen. ¿Y si es verdad, qué pasa con gente como yo? Su confesión me destrozó. Ahí estaba el primer daño colateral, un niño que se escondía por mi culpa, o peor, por la culpa de un mundo que nos obliga a escondernos. Victoria, meanwhile, se volvía cada vez más distante. Trabajaba turnos extras en la biblioteca, decía, pero yo sabía que era su forma de procesar el veneno. Una tarde la encontré en el faro de Cabo Mayor, nuestro lugar secreto con el Atlántico rugiendo abajo. No aguanto verte destruida, dijo, su voz ahogada por el viento. Quiero irme, Natalia. A Bilbao, o a donde sea. Empezar de cero. El pánico me invadió. ¿Irse? ¿Dejarme sola en esta ciudad que me masticaba viva? La abracé con fuerza, besando su cuello salado, pero ella se apartó. No es huir. Es salvarnos. Esa noche dormimos espalda con espalda, el silencio entre nosotras más pesado que las cadenas de un barco hundido. El clímax se gestó en la asamblea escolar de noviembre, cuando el director anunció medidas para preservar los valores tradicionales. Fue como un guantazo, charla sobre moral, supervisión extra para conductas desviadas. Los padres aplaudían y yo, sentada en la última fila, sentía náuseas. Victoria estaba a mi lado, su mano rozando la mía bajo la mesa, un gesto de rebeldía que me daba fuerzas. Pero cuando don Emilio mencionó casos específicos, supe que era yo. El odio se palpaba en el aire, espeso como la niebla cántabra. Esa noche en mi apartamento el conflicto estalló. No puedes quedarte callada, gritó Victoria, lanzando un libro contra la pared. El estruendo me sobresaltó y respondí con lágrimas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Salir del armario y perderlo todo? Mi trabajo, mi vida aquí. Ella se derrumbó en el sofá, sollozando. Perderlo todo menos tu dignidad, Natalia. Yo te quiero por quien eres, no por esta sombra que te obliga a ser. Sus palabras eran dagas y en mi rabia cometí el error fatal, tal vez tengas razón. Tal vez debería ser como tú, libre y sin ataduras. ¿No es eso lo que quieres? Volar sola. La había herido profundo porque su pasado incluía una ex que la había abandonado por miedo al escándalo. Victoria se levantó, ojos llameantes. No me conoces en absoluto. Y se fue, la puerta cerrándose como un veredicto. Los días siguientes fueron infierno. Sin ella, Santander se volvía gris, las calles empedradas del casco viejo un laberinto de recuerdos dolorosos. En la escuela el acoso escaló, pintadas en mi taquilla maricón afuera, padres que retiraban a sus hijos. Intenté hablar con Pablo, pero él evitó mis ojos. Me han dicho que no hable contigo, profe. ¿Qué eres? Peligrosa. Peligrosa. La palabra me revolvió el estómago. Yo que había luchado por visibilizar la diversidad en clases sobre historia, citando a Federico García Lorca y su amor prohibido. La traición vino de donde menos lo esperaba, de mi mejor amiga en la escuela, Carmen, una profesora de literatura de 50 años que siempre había sido mi confidente. La encontré en la sala de profesores, charlando con don Emilio. Natalia, tenemos que hablar, dijo ella, voz temblorosa. Los rumores. Si no lo niegas, te van a despedir. ¿Negarlo? ¿Mentir sobre Victoria, sobre mí? Carmen, tú lo sabes todo. ¿Me pedirías que traicione mi corazón? Ella bajó la mirada. Por los niños. Por la estabilidad. Su cobardía me enfureció. La estabilidad que nos mata a todos. A los que somos diferentes.
Salí dando un portazo, el corazón hecho trizas. En ese abismo el malentendido se profundizó. Victoria, creyendo que yo la había delatado para salvar mi piel, un rumor que Carmen había esparcido sin querer, me envió un mensaje: si eso es lo que somos para ti, adiós. No respondí, ahogada en orgullo y dolor. Pasé noches en vela, caminando por la playa de la Magdalena, donde las olas lamían mis pies como lenguas de arrepentimiento. Pensaba en mi infancia en un pueblo de Castilla, donde mi primer amor, una vecina de ojos miel, había terminado en lágrimas y exilio emocional. ¿Era esto mi destino? ¿Amar y perder, una y otra vez? El punto de no retorno llegó una semana después, durante una tormenta que azotaba Santander con furia bíblica. El viento aullaba como almas en pena, y la lluvia martilleaba las ventanas de la escuela como dedos acusadores. Estaba sola en el aula corrigiendo exámenes, cuando entró Pablo, empapado y temblando. «Profe. No puedo más». Se derrumbó en una silla, confesando entre sollozos que su familia lo había descubierto besando a un amigo, y ahora lo mandaban a un centro de corrección en el sur. Ellos dicen que es pecado como lo que dicen de ti. Sus palabras me partieron en dos. En ese momento vi claro, mi silencio no me protegía, mataba. Llamé a Victoria esa noche, voz rota por el trueno. «Ven a la escuela. Por favor». Ella llegó, paraguas roto, ojos hinchados. «Natalia, no». Pero la interrumpí, tomándola de la mano. «Escucha. Mañana en la asamblea, lo diré todo. No por mí, por Pablo, por todos los que se esconden». Ella palideció. «Te destruirán. Tal vez. Pero juntas, amor. Si me quieres». Lágrimas rodaron por su rostro y me besó, un beso salado de lluvia y redención. «Siempre». La asamblea del día siguiente fue caos controlado. El auditorio del Instituto María de Molina bullía con padres, profesores y alumnos, el aire cargado de expectación. Don Emilio subía al podio hablando de unidad familiar cuando me levanté. El silencio cayó como una losa. «Señor director, padres, compañeros», empecé, voz firme pese al nudo en la garganta. «He sido odiada en esta escuela por ser quien soy, una mujer que ama a otra mujer. Victoria, mi pareja, y yo hemos vivido en las sombras por miedo a este odio. Pero hoy, por un alumno que sufre como yo sufrí, digo basta. El amor no es pecado, el silencio sí lo es». El murmullo estalló en gritos. Algunos aplaudían. Pablo, en primera fila, con ojos brillantes, otros vociferaban insultos. Don Emilio me ordenó callar, pero Victoria se unió a mí, tomándome la mano. «Natalia no está sola. Somos muchas». El gesto audaz, nuestras manos entrelazadas frente a todos, fue la chispa. Madres solteras se levantaron, un profesor gay confesó su historia, y pronto el auditorio se dividió en bandos, furia y solidaridad. La traición final vino cuando Carmen, redimiéndose, defendió mi causa ante el consejo escolar. «He sido cobarde, pero Natalia nos enseña a ser valientes». El director, acorralado, dimitió esa semana, y la escuela, revolucionada, inició talleres de diversidad inspirados en mi gesto. Pero no todo fue rosa. Perdí amigos, enfrenté demandas de padres ultraconservadores, y Victoria y yo tuvimos que mudarnos temporalmente a un piso en el barrio de La Inmensa por amenazas anónimas. Aún así, en las noches tranquilas, con el mar susurrando promesas fuera de la ventana, miro a Victoria dormida a mi lado y sé que valió la pena. Santander, con sus tormentas y sus soles, nos ha forjado. El amor, ese audaz gesto que dimos, no solo nos salvó, salvó a otros. Y en este rincón del mundo, donde el Cantábrico besa la tierra con ternura salvaje, hemos encontrado nuestro hogar. La resaca de la asamblea me golpeó como una resaca de sidra en las fiestas de Santiago, dulce al principio, amarga después. Desperté en nuestro nuevo piso en La Inmensa, con el olor a café filtrándose desde la cocina diminuta, y Victoria tarareando una copla cántabra que su abuela le había enseñado. «Buenos días, revolucionaria», dijo, besando mi frente con labios que aún sabían a la sal de lágrimas pasadas. Pero en sus ojos vi la sombra. El miedo no se evapora de la noche a la mañana, no en una ciudad donde las campanas de la Catedral de la Asunción repican no solo horas, sino juicios. Los días siguientes fueron un baile precario sobre minas. La escuela, ese monstruo que había rugido contra mí, ahora lamía sus heridas con gestos tibios,
Un email del nuevo director interino, una mujer llamada Rosa de 55 años con gafas de montura gruesa y un pasado en el feminismo setentero, convocándome a una reunión. Natalia, tu valentía ha abierto puertas. Pero hay presiones. Padres que amenazan con retirar fondos. Me senté frente a ella en su oficina, que olía a madera de roble y a libros viejos, y sentí el peso de la responsabilidad como una mochila llena de piedras del monte Ganzo. Rosa, no busqué esto para ser mártir. Solo quería enseñar sin mentiras. Ella asintió, pero su suspiro era un mapa de dudas. Victoria, meanwhile, lidiaba con su propio frente. En la biblioteca donde los estantes de madera guardaban tomos polvorientos de Quevedo y Lorca, ese poeta andaluz cuya homosexualidad era un secreto a voces, su jefa, una viuda devota llamada Doña Pilar, la había llamado al despacho. Chiquilla, ¿qué es eso de la asamblea? ¿Estás metida en cosas modernas? Victoria, con su tempel de mujer de mar, respondió, Doña Pilar, el amor es amor como en las novelas que usted lee. Pero al volver a casa, se derrumbó en mis brazos. Me miran como si fuera una apóstata. ¿Y si me despiden? ¿Qué haremos? La abracé oliendo su perfume de lavanda silvestre y juré, lucharemos. Juntas. El malentendido que nos había separado, ese rumor venenoso de que yo la había delatado, resurgió como un espectro en una cena improvisada con amigos leales. Carmen, redimida y arrepentida, nos invitó a su casa en El Sardinero, un piso con vistas a la playa donde las gaviotas gritaban profecías. Sentadas alrededor de una mesa con jamón de Trevélez y queso de nalda, el vino soltó lenguas. Natalia, ¿por qué no me dijiste antes?, preguntó Carmen, ojos húmedos. El miedo, amiga. Es un tirano silencioso. Victoria, un poco achispada, soltó, y tú, Carmen, fuiste parte de él. Ese rumor que corriste. Me rompió el corazón. El silencio cayó pesado, roto solo por el romper de olas lejanas. Carmen palideció. Yo. Lo siento. Pensé que te protegía. Victoria se levantó, plato en mano. ¿Protegerme del qué? ¿De amar? ¿De ser vista? Salí al balcón tras ella, el viento frío azotando mi rostro. Amor, fue un error. Todos lo cometemos en la guerra. Ella se giró, lágrimas brillando como estrellas en la bahía. Pero duele, Natalia. Duele pensar que por un segundo dudaste de nosotras. Esa noche, caminando de vuelta por la avenida de Reina Victoria irónico, pensé, nombrada por una reina que reprimía pasiones, hablamos hasta el amanecer. Le conté mi infancia en Sepia, veranos en el Duero, robando besos a la hija del herrero en un granero, solo para que mi padre me sorprendiera y me azotara con su cinturón de cuero curtido. Me enseñó a esconder, Victoria. A calcular riesgos como en una derivada. Ella, acurrucada contra mí en un banco bajo los plátanos, compartió su herida. Mi ex, en Bilbao, me dejó por un hombre normal. Dijo que yo era demasiado libre. Pero era miedo, Natalia. Miedo a ser como somos. Nuestras confesiones tejieron un puente sobre el abismo, frágil pero real. Pero el conflicto no cejaba. En la escuela, el acoso mutó, no ya pintadas burdas, sino exclusión sutil. Profesores que evitaban el pasillo donde yo daba clase, alumnos que susurraban la lesbiana al pasar. Pablo, mi faro de esperanza, se volvió mi sombra, venía a mis clases extras, devorando no solo matemáticas, sino historias de resiliencia. Profe, ¿cómo lo haces? ¿No te da rabia? Le sonreí, aunque por dentro bullía. La rabia es combustible, Pablo. Úsala para volar, no para quemarte. Pero una tarde, durante una tutoría, irrumpió su madre, una mujer de rostro endurecido por años de fábrica en el puerto. Fuera de mí, hijo. Tú y tus ideas pervertidas lo estás corrompiendo. Intenté calmarla, hablando de amor incondicional, pero ella gritó, amor. Esto es Sodoma en nuestra escuela. Pablo, entre lágrimas, defendió, mamá, ella me salvó. Me ve. La escena, con la lluvia golpeando las ventanas como puños, fue un recordatorio, el odio no discrimina edades. Victoria y yo, fortalecidas pero exhaustas, tomamos una decisión difícil, unirnos a un grupo de apoyo LGBT en la Universidad de Cantabria, en un sótano húmedo del edificio de Humanidades.
Allí, entre velas parpadeantes y tazas de chocolate caliente, conocimos a otros, un chico trans de Torrelavega, una pareja mayor que había sobrevivido al franquismo escondiéndose en cuevas. Sus historias nos humanizaron el dolor. Somos la España profunda que no sale en las postales, dijo una, y reímos, un bálsamo amargo. Pero al salir de la mano bajo la luz mortecina de farolas, un grupo de jóvenes nos rodeó. Mariconas escupieron empujones y risas. Corrimos, corazones galopando, hasta un portal seguro. Esto es Santander, amor, jadee. Nuestra Santander. Ella me besó feroz. Y la cambiaremos. El alto trago llegó en diciembre, con la Navidad acechando como un lobo disfrazado de cordero. La escuela organizó una gala de villancicos en la plaza porticada, con luces que parpadeaban como falsas esperanzas. Yo estaba asignada a leer un poema irónico, un texto de Rosalía de Castro sobre exilio emocional. Mientras subía al escenario improvisado, bajo el arco de piedra que ha visto siglos de procesiones, vi a don Emilio en la multitud, su rostro una máscara de rencor. Y entonces el sabotaje, el micrófono falló, y en el silencio, alguien gritó, la lesbiana no canta. Risas estallaron, pero Pablo saltó al escenario, tomándome la mano. Profe, lee. Por todos nosotros. Mi voz, temblorosa al principio, ganó fuerza, en la sombra del amor prohibido, florece la verdadera luz. El poema, cargado de ecos gallegos pero universal, silenció a la turba. Al final aplausos dispersos crecieron y Victoria, desde el frente, me miró con orgullo que dolía de tan puro. Pero la traición acechaba aún. Carmen, en un arrebato de culpa, reveló que había sido ella quien, presionada por don Emilio, había filtrado mi dirección a los padres furiosos. Quería protegerte, pero lo empeoré, confesó en un café en el Mercado de la Esperanza, entre puestos de bonito en escabeche. Carmen, el perdón no borra el daño, respondí, pero la vi tan rota que añadí, pero el tiempo cura si lo permitimos. Ella asintió y en ese momento un hilo de reconciliación se tejió. Victoria y yo, ante la presión, tomamos la decisión más dura, considerar mudarnos. A San Sebastián, quizás, propuso ella una noche mientras horneábamos sobaos pasiegos en la cocina, el aroma dulce contrastando con nuestra amargura. Allí, el mar es más amable. El pánico me invadió. ¿Abandonar la lucha? ¿Dejar a Pablo? Discutimos, voces altas como el viento en los acantilados de Mataleñas. No es abandonar. Es sobrevivir, gritó ella. Yo, herida, repliqué, para ti, siempre es fácil volar. Yo tengo raíces aquí, aunque duelan. Se fue al dormitorio, puerta cerrada, y yo me quedé con la masa quemándose, símbolo de nuestro amor al fuego. El clímax de esta segunda ola llegó en Nochebuena, en la misa de la catedral. Habíamos prometido a nuestras familias, la mía, distante, la suya, tibia, asistir por decoro. Sentadas en un banco de madera pulida por generaciones de penitentes, el sermón sobre familia tradicional nos apuñaló. El sacerdote, un hombre de sotana negra como la noche, señaló, el pecado moderno destruye nuestros hogares. Victoria apretó mi mano hasta doler. Al salir, bajo la lluvia fina que empañaba las vidrieras de Santa María de la Asunción, un pariente de ella, un tío beodo de los picos de Europa, nos confrontó. Vergüenza para la familia. Por tu culpa, Vicky. Ella, temblando, respondió, tío, el vergüenza es tuya por no amar sin condiciones. Corrimos a la noche sollozando en un taxi hacia la costa, donde el mar nos recibió como un confesor mudo. Allí, en la playa de El Sardinero a medianoche, con fuegos artificiales estallando como promesas rotas, nos reconciliamos. No me iré sin ti, juró ella, arena en el cabello. Pero prométeme que lucharemos aquí en nuestra tierra. Asentí, besándola bajo la luna que plateaba las olas. Por Santander. Por nosotras. Enero trajo nieve a Santander, un manto blanco que cubría las grietas de la ciudad como un velo de olvido temporal. Pero las heridas no se congelan, duelen más en el frío. Regresé a la escuela con el corazón en vilo, esperando el hacha del despido. En cambio, Rosa, la directora interina, me recibió con un abrazo inesperado. Has inspirado un cambio, Natalia. El Consejo ha aprobado un programa de educación inclusiva. Tú lo liderarás. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el escepticismo me mordía. ¿Era genuino, o solo política para apaciguar escándalos?
Victoria, fortalecida por nuestra noche en la playa, renunció a la biblioteca. No por cobardía, sino por libertad, dijo mientras empacábamos sus libros en cajas de cartón. Encontró trabajo en una librería independiente en el centro, El Faro Literario, un rincón bohemio con gatos perezosos y lecturas de poesía queer los viernes. Aquí puedo ser yo, me dijo selveando un volumen de Alejandra Pizarnik. Pero el cambio no fue fácil. Su familia, anclada en tradiciones cántabras de sobremesa eterna y rezos vespertinos, la repudió en una cena tensa en su casa de Cueto. Hija, elige, nosotras o eso, ultimató su madre, ojos como pozos de reproche. Victoria eligió, voz firme, elijo el amor. Y si eso os duele, curadlo. Salimos de allí con el alma en jirones, pero de la mano, un frente unido. El conflicto se agudizó cuando don Emilio, no dispuesto a rendirse, orquestó una campaña sigilosa, cartas anónimas a la prensa local, el diario montañés, insinuando escándalo sexual en las aulas. Los titulares, ¿es segura nuestra escuela? Nos golpearon como vendavales. Yo en pánico confronté a Carmen, ¿fuiste tú otra vez? Ella, ofendida, juró inocencia y contraatacó, revelando documentos que probaban la manipulación del exdirector. El escándalo se volvió en contra suya, Emilio fue investigado por difamación, y la ciudad, esa bestia dormida, despertó a un debate feroz en tertulias de radio y cafés del Mercado de la Esperanza. En medio del torbellino, el malentendido final entre Victoria y yo surgió de la fatiga. Una noche, tras una manifestación por derechos LGBT en la Plaza de Pombo, donde gritamos consignas bajo la estatua de José María de Pereda, ese escritor conservador que ahora nos velaba irónico, discutimos por tonterías. «Estás obsesionada con la escuela, Natalia». «¿Y nosotras?», espetó ella, tirando su chaqueta al suelo. «La escuela es nosotras». «Es Pablo, es el futuro», repliqué, voz quebrada. Ella, herida por mi intensidad, murmuró, «Tal vez soy solo tu escudo». Corrió a la calle y yo, sola en el piso, me derrumbé. Horas después la encontré en el puente de la Maja, mirando el río Pas como si buscara respuestas en su corriente turbia. «No eres escudo, amor. Eres mi todo». Lágrimas mezcladas con nieve derretida, nos abrazamos bajo las luces navideñas tardías, perdonándonos en silencio. La decisión difícil llegó en febrero con la primavera cantábrica asomando tímida. El programa inclusiva que lideraba florecía, talleres donde alumnos como Pablo compartían historias, pintando murales en el patio con arcoíris sutiles y ecuaciones de igualdad. Pero una oferta llegó de la Universidad de Oviedo, una plaza de profesora adjunta, con salario seguro y un departamento que celebraba la diversidad. «Vámonos», propuso Victoria, ojos brillantes. «Allí, no más guerras». El dilema me desgarró, dejar Santander era traicionar mi revolución, pero quedarme era arriesgar nuestra paz. Pasé noches en vela, caminando por el paseo de Pereda, donde los bancos guardaban ecos de nuestras primeras confidencias. «¿Qué diría Lorca?», me pregunté recordando su «verde que te quiero verde». El amor verdadero, pensé, no ata, libera. Al final elegimos quedarnos. No por masoquismo, sino por fe en el cambio que habíamos sembrado. Santander nos debe una oportunidad, dije en una carta al nuevo consejo escolar, proponiendo alianzas con asociaciones locales. Aceptaron y el gesto audaz se multiplicó, charlas en colegios, un festival de cine queer en el Palacio de Festivales, donde Victoria y yo moderamos un panel sobre amores invisibles. El clímax inesperado, ese que hace tambalear el alma, ocurrió en la graduación de junio. Bajo el sol radiante que doraba la bahía, Pablo subió al podio, diploma en mano. A mi profesora Natalia, que me enseñó que las curvas del corazón no se resuelven con fórmulas, sino con coraje. El auditorio aplaudió y yo, en primera fila con Victoria, lloré como una niña. Don Emilio, desde las sombras, se fue sin una palabra, su derrota silenciosa pero absoluta. Pero la verdadera profundidad vino después, en una cena íntima en casa. Con velas parpadeando y un potaje de perdiz borboteando, receta de la abuela de Victoria, hablamos de futuro. «Quiero adoptar, algún día», confesó ella, vulnerable. «Un niño que crezca sin sombras». Asentí, el corazón hinchado. «Y yo, enseñarle matemáticas del amor». Reímos, pero el peso de los años nos alcanzó, ¿y si el mundo no cambia lo suficiente? ¿Y si nosotras fallamos? El final, humanitario en su imperfección,
se tejió en agosto durante las fiestas de Nuestra Señora de la Bien Aparecida. En la romería de la basílica, entre danzas de tambores y ofrendas de queso y pan, nos colamos de la mano. El sacerdote sorprendentemente nos bendijo con una sonrisa cómplice: el amor es don de Dios, hijas. No fue un milagro, sino un paso. La España profunda, lenta pero inexorable, se ablandaba. Hoy, un año después, camino por la playa de Mataleñas con Victoria, el Cantábrico lamiendo nuestros pies descalzos. La escuela es un faro de cambio, Pablo estudia en Madrid con beca, y nosotras, cicatrices y todo, florecemos. El odio nos forjó, pero el amor nos redimió. En esta tierra de mar y montaña, donde el viento susurra secretos antiguos, hemos aprendido que el gesto audaz no es solo gritar, es quedarse, amar, y transformar el odio en esperanza.